Bien, vamos al Congreso. Hace instantes nada más la Cámara de Diputados aprobó la extensión del estado de excepción por la pandemia. Guillermo San Martín tiene todos los detalles. Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Hola Karim, Viviana, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, hace solo instantes ha sido ratificada entonces esta extensión del estado de catástrofe, que fue esta solicitud presentada por el Ejecutivo para que fuese ratificada por el Congreso Nacional. En primera instancia ha sido votada acá en la Cámara de Diputadas y Diputados y se obtuvo la mayoría necesaria, 102 votos, incluso superando las expectativas respecto a lo que podía ser la aprobación, considerando que si bien se requería mayoría simple de los diputados presentes en la sesión de sala, finalmente también hubo apoyos transversales por parte de la oposición, más allá de las críticas, y también con una señal política muy clara por parte del gobierno, en el sentido de también que estuviese presente al momento de esta votación el propio ministro de Salud, Enrique París, como una forma también de demostrar que este tipo de medidas están únicamente asociadas a la pandemia y también a criterios sanitarios. Nos encontramos, por ejemplo, junto al diputado Juan Antonio Coloma para ir conociendo parte de las posturas que se han dado en esta discusión. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Usted estaba a favor y se termina ratificando esta idea porque nos entrega sus argumentos de la necesidad de avanzar en este estado de excepción. Buenas tardes. Bueno, primero, muy buenas tardes. Yo quiero valorar la aprobación por una tremenda mayoría, más de 2/3 de los diputados a favor de la prórroga de este estado de excepción. Decir además y agradecer, creo que hay que valorar cuando parlamentarios de oposición terminan apoyando estas propuestas del gobierno, no porque sea del gobierno, sino porque es de sentido común. Es de sentido común que se necesitaba la prórroga de este estado de excepción, se necesitaba mantener un estado de queda como una forma de poder ayudar a controlar en parte lo que ha sido esta pandemia que nos ha pegado no solamente a nosotros, sino que al mundo entero. Y yo quiero poner un ejemplo. Durante semanas, durante meses se han criticado lo que son, por ejemplo, las fiestas clandestinas, que han significado en muchos casos una cantidad importante de contagios. Si es que hoy día se perdía esto, hubiésemos podido simplemente no tener toque de queda, por lo tanto, hubiesen podido volver ahora a las fiestas legales. ¿Qué hubiese pasado ahí? ¿Cuál hubiese sido el nivel de contagio en momentos donde estamos quizás en una ola importante y mientras avanzamos en un proceso importante de vacunación, más de 4 chilenos ya han sido vacunados, tenemos que seguir tomando las medidas sanitarias y aquí no hay donde perderse, esto no es, y por eso le agradecía a los parlamentarios de oposición que votaron a favor, esto no es un tema gobierno-oposición, esto es un tema de sentido común para poder controlar y poder avanzar en medidas sanitarias de protección a la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, parte de las posturas, el diputado Juan Antonio Coloma, quien respaldó la extensión de este estado de excepción, pero también hubo voces disidentes, principalmente respecto de la oposición, desde el Frente Amplio, quienes terminaron rechazando. Nos encontramos junto al diputado Jorge Brito para conocer también sus argumentos en esta decisión de no aprobar este estado de excepción. Sin embargo, se obtuvieron los votos, pero el voto de ustedes fue disidente en esta materia. Así es, nosotros entendemos, al igual que todos los especialistas en la materia, que nos podemos continuar cuidando sin el estado de excepción y en función del Código Sanitario se pueden decretar cuarentenas preventivas y todas las medidas que el gobierno ha decretado hasta el momento las avala el Código Sanitario y no el estado de excepción. Pero ¿qué es lo que el gobierno podía hacer sin estado de excepción? Tenía que dejar de hacer, es utilizar a los militares. Y eso creemos que no es lo adecuado. De hecho, en la región de la Araucanía hay un patrullaje mixto del ejército, en los cuales están cumpliendo labores de función del orden público y no de la pandemia, cuestión que vendría a ser ilegal. Y además también el gobierno ha utilizado el estado de catástrofe para saltarse los procesos normales de compra. Esto ha significado miles de millones de pesos que han terminado en destinos dudosos. Por ejemplo, en residencias sanitarias fantasmas, más de 3.200 camas fantasmas tan solo en un mes, y además también en la compra con un 44% de sobreprecio de las cajas de mercadería en 15 de las 16 regiones del país. Ahora, disculpe, diputado, también porque hubo aspectos, señales del gobierno, viene el ministro de Salud a justificarlo, pero también dentro de las exposiciones el ministro secretario general de la Presidencia también plantea la necesidad de extender este estado de catástrofe, puesto que hay medidas de apoyo a la comunidad que están asociadas. ¿También de alguna otra forma eso presionó a que alguna parte de la oposición votara a favor? Yo creo que sí, pero lo que no lograron ver nuestros colegas de oposición es que esas leyes sociales, como el postnatal de emergencia y varias otras más, se tramitaron y se extendieron de la misma forma que nosotros pudiéramos hacerlo ahora sin el estado de catástrofe. Con una ley en 24 horas lo podríamos solucionar. Entonces el ministro intentó extorsionarnos, pero al ministro París le preguntamos que no entendemos la lógica sanitaria del gobierno. En Valparaíso decretaron cuarentena en menos de 40 horas más, nos vamos a cuarentena fase 1. Y en Viña del Mar, teniendo los mismos datos de COVID, está abierto el casino y los 4 malls. No entendemos la lógica. ¿Queremos cuidarnos? Sí, pero creemos que el gobierno está haciendo un mal uso del estado de excepción constitucional y en especial de las Fuerzas Armadas. Muchas
Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Entonces, las posturas que se están dando en medio de esta discusión. Cabe recordar que si bien se ha aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados en la sala, ahora lo que corresponde es que esto pase al Senado. Ya se ha fijado para este miércoles la discusión en tabla de esta extensión del estado de excepción, y habrá que ver entonces qué es lo que ocurre en esa instancia para ratificar o no lo que va a ser esta extensión hasta el 30 de junio del estado de catástrofe, que es la solicitud que ha presentado el Ejecutivo. Karim, Viviana. Claro, y que a excepción de las anteriores decisiones del gobierno, esta vez tenía que ser consultada por legislativo. Vamos a ver qué ocurre en el Senado también entonces. Gracias, que esté muy bien, Javier. Guillermo.